Bendiciones. Estamos aquí en la clase número 2 de discipulado, aquí en el Seminario Teológico Talmud. Bienvenidos y vamos a seguir hablando de este tema. Hoy día vamos a tratar de empezar a ver el discipulado bíblico en el Antiguo Testamento. Es interesante observar que aún en el Antiguo Testamento ya existía esta idea, este concepto de discipulado. La práctica de transmitir a otros lo que se aprende del Señor ha existido durante siglos. El Antiguo Testamento muestra un buen número de discípulos de algunos de los siervos del Señor. A Dios le importaba que se mantuviera la enseñanza entre su pueblo y sus generaciones, lo cual se demuestra en los textos bíblicos en los que se señala la importancia de la enseñanza, porque de esta forma se llegaría a las generaciones futuras. Enseñar en el pueblo de Israel era más que comunicar conocimientos, era importante para que las nuevas generaciones permanecieran en el Señor. El Salmo 78:4 nos dice así: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. En Deuteronomio 6, versículo 1, 6 y 7, que es un texto que ya conocemos un poco, pero vamos a leerlo aquí, dice: estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra en que vas a poseer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este texto aquí del Antiguo Testamento muestra muy claramente que, así como la persona fue enseñada, ella debería vivir, cumplir los mandamientos. Y debería enseñarlos diligentemente a sus hijos, o sea, a su descendencia, todo el tiempo. Y cuando dice aquí, hablarás de ellas cuando sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, la vida de la persona debería ser una enseñanza también todo el tiempo para la generación siguiente. Entonces aquí está muy claro y es muy explícito cómo el concepto, este concepto está en el Antiguo Testamento, y es exactamente esa la idea, este es el concepto que debe se aplicar incluso hoy día cuando hablamos de discipulado. Los profetas tenían discípulos que los seguían y aprendían escuchando las enseñanzas y observando el procedimiento de sus maestros. En la antigüedad, cuando uno deseaba ser discípulo de un maestro, por lo general él tenía que dejar su casa, su familia, y tenía que pasar a vivir en la casa del maestro. Y ahí entendemos por qué Jesús dijo que no deja su casa, su familia, sus hermanos, etcétera, etcétera. Incluso sus bienes, no puede ser mi discípulo. Hay un costo. El discípulo en la antigüedad tenía que hacer esto. Dejaba toda su familia, su vida, y iba a vivir con el maestro, en la casa del maestro, para aprender no solo las palabras que el maestro enseñaba, sino también la vida que el maestro vivía. Moisés, quien acompaña a Josué, quien más tarde se convirtió en su sucesor. Se observa que en este proceso de discipulado comenzó en Dios, quien ordenó a Moisés que le enseñara al joven Josué lo que había aprendido de Dios. En Deuteronomio 3:28 dice: pero encarga a Josué y anímale y fortalécele porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Entonces, Dios
chamou a Josué e encargou a Moisés de que ensinara a Josué todas as coisas que ele estava ouvindo de Deus. Moisés oía de Deus, aprendia de Deus e tinha a responsabilidade de ensinar especificamente a Josué. E quando leemos a história, vemos como Josué acompanhava a Moisés em todas as partes. Quando ia ao monte, quando ia ao tabernáculo, sempre, a Bíblia nos diz que Josué estava sempre junto a Moisés e lhe servia, certo? E assim foi como ele também aprendeu como deveria liderar e que deveria ser, porque Deus havia dito que ele seria quem haria com que o povo heredasse a terra. Este proceso tomó tiempo y la dedicación de Moisés, quien necesitaba transmitir a su sucesor todo lo que hubiera aprendido. Moisés se convirtió en el instrumento de Dios para hacer de Josué un siervo de Dios. Elías, como profeta, también tuvo sus discípulos. Lo que más se destacó fue Eliseo, quien después del rapto de Elías se convirtió en su sucesor. Al igual que Josué, Eliseo aprendió a diario en el suelo, en la práctica de temer al Señor diario de su maestro. También la historia de Eliseo y Elías nosotros conocemos. Eliseo estaba trabajando, arando la tierra con una junta de bueyes y entonces Dios ordenó a Elías que fuera y llamara a Eliseo. Y Eliseo entonces, incluso el texto dice que Elías echó la capa por arriba de Eliseo. Y esto significaba que él había sido llamado y debería seguirle. Y así fue, él aprendió. Incluso cuando comparamos los milagros y la vida que Elías tuvo y comparamos la de Eliseo, vamos a ver que Eliseo hizo cosas iguales o muy semejantes a Elías y aún hizo más do que Elías, pero aprendió allí, junto a Elías. El sacerdote Elí y Samuel es otro ejemplo. David y sus valientes, otro ejemplo. Moore declara, además declara, este énfasis en la relación maestro-alumno en el Antiguo Testamento sentó las bases para el ministerio de discipulado en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 6 ya hemos leído este texto, pero vamos a mencionarlo otra vez aquí para que no nos olvidemos. El texto está escrito: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que os los cumpláis. O sea, discipulado es obediencia a los mandamientos de Cristo, en la tierra que vas a poseer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora vamos a ver el discipulado bíblico en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento estaba presente esta práctica del discipulado y vemos cómo era algo muy concreto, muy real y muy práctico. Veamos ahora en el Nuevo Testamento. En Marcos 16:15 se registra una orden dada por Jesús a la iglesia: id por el mundo y predicad. Y en Mateo 28:19 dice: haz discípulos, haced discípulos de todas las naciones. Interesante que dice: enseñándoles a guardar todas las cosas. No hay discipulado si no hay obediencia. El requisito es obedecer. Este es el proceso por el cual Cristo aspira a alcanzar a los perdidos. Esta es la gran comisión de Jesús para su iglesia: ir por todo el mundo, predicar, hacer discípulos y enseñarlos a obedecer. Hay que comprender el significado de las palabras empleadas por Jesús. Las palabras predica y haz.
No es una condición, una opción, sino una orden explícita, es un imperativo. Y este es el plan de Jesús, hacer discípulos de Él, de Jesús. De acuerdo a Willard, Jesús dijo muy claramente lo que debían hacer sus discípulos. Hay una misión para el discípulo de Jesús. Nunca dijo que el estatus de la iglesia debe estar enfocado. Simplemente les ordenó convertirse en sus discípulos y hacer discípulos. Muy claro, muy sencillo. Jones afirma que en ningún momento Cristo nos ordenó a ser convertidos. El deseo de su corazón es que hagamos discípulos. Y si no tiene en cuenta el orden de Jesús, la iglesia puede anunciar el evangelio, pero no cumplirá la orden de hacer discípulos. Y esta es la gran diferencia. Y vemos claramente que lamentablemente la iglesia actual está llena de mucha gente, pero poquísimos discípulos. Porque el discípulo va a obedecer los mandamientos de Cristo. Y si no quiere obedecer, no es discípulo. Muy fácil. En el texto de Mateo 28:19 muestra que Jesús simplemente quería que sus primeros discípulos continuaran lo que él había practicado en sus vidas durante los 3 años de su ministerio. Esto no se limita a los 11 discípulos, sino a todos. Por lo tanto, hacer discípulos es un orden bíblico de Cristo. Los discípulos tenían claro que no podrían dejar la enseñanza de la palabra. Hechos 6, 2 y 4 nos dice, entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Observe, congregación de los discípulos. Todos los que hacían parte de la iglesia primitiva eran discípulos en su esencia. Y los que no eran, no hacían parte de la iglesia, porque primero, de verdad, la persona tenía que estar dispuesta a morir, había mucha persecución, mucha dificultad. Entonces, pocos eran los que de hecho se arriesgaban a ser discípulos. Entonces, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El eunuco etíope se percató de que necesitaba de enseñanza. En Hechos 8, 26 y después del 29 al 31, podemos leer el texto que dice así. Un ángel del Señor habló a Filipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguno no me enseñare? Y invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y entonces Felipe le explicó de qué trataba el pasaje de Isaías que el eunuco estaba leyendo. Entonces, observe que este eunuco se percató de que necesitaba que alguien le enseñara. Él no sabía todo, él necesitaba de una enseñanza. Bernabé y Saulo en Antioquía, también. Hechos 11, 22 a 26, vamos a leer, dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Observe los discípulos. Y aquí cuando habla de los discípulos,
no está hablando simplemente de Saulo y Bernabé o del liderazgo de la iglesia, estaba hablando de toda la iglesia, de todos que hacían parte de la iglesia. También vamos a leer Hechos 15:35, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor, enseñando. Pablo en Corinto, Hechos 18, 1 y 11. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Apolos fue enseñado y enseñaba. Miren qué ejemplo lindo que la Biblia nos da en Hechos, capítulo 18, versículo 25, 24 y 25. Chegou entonces a Éfeso um judío que se chamava Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces observa que él había sido instruido en el camino del Señor y, observe, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Aquí vemos como el ejemplo de que una persona tiene que ser discipulada, necesita ser discipulada, va a discipular a otros, pero el proceso del discipulado va a seguir a lo largo de toda la vida de un discípulo de Cristo. Apolos enseñaba y seguía aprendiendo. Veamos ahí aún el ejemplo de Apolos aquí. Hechos 18, 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Áquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. O sea, él ya había aprendido, él ya estaba enseñando, pero aquí vemos cómo él necesitaba aún de algunas enseñanzas y Priscila y Áquila entonces le explicaron lo que él necesitaba aún aprender. Entonces vemos, fue instruido, enseñaba y seguía aprendiendo aún más del Señor. Entonces, esto es discipulado, es seguir toda la vida aprendiendo y obedeciendo a las enseñanzas de Cristo. También Pablo en Éfeso, otro ejemplo que vemos aquí en Hechos 19, 1, 8 y 10. Y aconteció que mientras Apolos, otra vez hablando de Apolos, estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Observe, no dice cristianos ni miembros de iglesia, dice discípulos. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Otro ejemplo que tenemos aquí de Timoteo y Erasto, y esto está en Hechos 19, 22. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. O sea, Timoteo y Erasto fueron enviados a Macedonia por Pablo para que ahí estuvieran ayudando a los discípulos y enseñando a los hermanos de aquel lugar para que pudieran crecer en Cristo. Pablo en Roma, Hechos 28, 30 y 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo
con toda libertad, sin estorbo. Otro ejemplo que la Biblia nos presenta de discipulado en el Nuevo Testamento es de Pablo a Tito. En Tito 1, 5 y 9, Pablo dijo así: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, Tito había aprendido de Pablo, había sido entrenado por Pablo, y ahora Pablo le estaba enviando a Creta, dejándole en Creta, para que él pudiera concluir el trabajo ahí en aquel lugar, pudiera enseñar personas, designar ancianos, enseñar a esos ancianos para que también ellos pudieran seguir ahí enseñando la palabra, exhortando con sana doctrina, como dice aquí. Otro ejemplo aún de Tito, en el capítulo 2, versículo 1 y el versículo 15, Pablo dijo: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces, Pablo trató de enseñar y designaba a la gente, a los discípulos que él había enseñado, que enseñaron a otro. Este es el papel, es el trabajo, esta es la responsabilidad de cada discípulo. Y observe que Pablo no se quedó ahí controlando a Timoteo, controlando a Tito o a otros, Apolos, o sea, quien sea, y preguntándole qué has hecho, cómo has hecho, etcétera. No, él simplemente enseñó y les ordenó que fueron, hicieran el trabajo, y ellos tenían que hacer el trabajo de liderazgo con independencia, porque Pablo no estaba ahí. Entonces, ellos tenían que aprender a actuar sin la presencia de Pablo por sí mismos. Y esto es una característica, algo que tiene que estar presente en el discipulado. Discipulado no es control de la gente, como muchos quieren. No es. Veamos, tenemos otro ejemplo aquí de Pablo a Timoteo. Ahora vamos a 1 de Timoteo 4:13 y vamos a leer el texto donde está escrito: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza, la recomendación de Pablo a Timoteo. Otra recomendación en 2 de Timoteo 4:1 y 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprehende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, otra vez, perdón, vemos aquí que Pablo había enseñado a Timoteo y ahora Timoteo tenía la responsabilidad dada por Pablo de que enseñara también a otros, para que estos otros también enseñaran a otros. Entonces, el discipulado es una constante enseñanza por toda la vida de un discípulo a otros discípulos. El objetivo es hacer discípulos, enseñarles, y que estos discípulos puedan ir y hacer otros discípulos, y estos otros discípulos ir y hacer otros, y así sucesivamente. Pedro, en 1 de Pedro 4:10 y 11, leemos: según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da,
para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces también Pedro aquí exhortaba a los hermanos que deberían hablar, o sea, enseñar conforme a las palabras de Dios. Juan a Gayo, en tercera de Juan 1, versículo 1 a 4, dice, el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, Gayo había sido enseñado, preparado, entrenado, discipulado por Juan. Y Juan aquí estaba alegrándose y reportando a su discípulo de la alegría que tenía de saber que Gayo estaba viviendo en la verdad y haciendo las cosas conforme había aprendido. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los objetivos del discipulado. Primero, conocer al maestro, su doctrina y ejemplo. Para seguir al maestro Jesucristo hay que conocerlo. Y para conocerlo es preciso leer su vida, meditar en sus enseñanzas y contemplar su ejemplo. Otro objetivo del discipulado es desarrollar el carácter del maestro. Son los rasgos de su carácter moral, actitudes, formas de trato con los demás, reacciones, etc. O sea, no es lo que nosotros pensamos o deseamos o queremos o somos, pero desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Otro objetivo del discipulado es obedecer a la palabra del maestro. Significa conocer, aprender y seguir sus enseñanzas registradas estas en la Biblia, la palabra de Dios. Otro objetivo del discipulado es crecer espiritualmente. La vida espiritual es crecimiento. El cristiano crece o se estanca. No hay término medio término. Santificarse es otro objetivo del discipulado. La evolución del discípulo de Cristo conlleva un cambio favorable en el cual se despoja de los hábitos pasados, costumbres impropios y procura no darle lugar al pecado. Otro objetivo del discipulado es desarrollar los dones concedidos por el Espíritu Santo. El discípulo posee capacidades dadas por Dios y son las que ha de utilizar para la obra del ministerio, ¿cierto? Entonces, considero este punto bastante importante porque hay muchos que quedan simplemente en la parte de la enseñanza. Yo tengo que enseñar, pero no permite que el discípulo desarrolle los dones concedidos por el Espíritu Santo. Y ya hemos visto que el discipulado no es conocimiento simplemente, es práctica de los conocimientos. Entonces es necesario que cada discípulo tenga también la oportunidad de desarrollar sus dones espirituales en el cuerpo de Cristo para que pueda ayudar al ministerio, como Pablo nos dice en Efesios, de los dones ministeriales que son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Otro objetivo del discipulado es adorar y servir al maestro. Es lograr una permanente actitud de reconocimiento de su persona y obra, que a la vez se manifiesta en una vida de agradecimiento práctico. Otro objetivo es obtener un ministerio más eficaz. El discípulo no se conforma con la mediocridad cristiana, sino que ha de buscar la excelencia y esta proviene, solo del poder del Espíritu Santo. Entonces, un discípulo no se conforma con lo que ya ha recibido. Él siempre quiere más de Cristo, tiene hambre, tiene sed
de conocer más, de ser cada vez más como Cristo y de poder obedecer y servir cada vez más. Há outro objetivo, e ustedes estão observando como há muitos objetivos do discipulado, é adquirir madurez espiritual. É um dos objetivos centrados em la persona, en el ser interior. Alcançar a madurez espiritual. Quando uno é adulto, já não pensa igual que quando era niño. Não habla de la misma forma e compreende a vida com maior discernimento. O discipulado conlleva uma evolução progressiva. Ou seja, se não há crescimento, se não há madurez espiritual, então este discipulado pode ser questionado. Porque um dos objetivos é fazer exatamente que o discípulo adquira madurez espiritual. Desarrollar um estilo de vida é outro objetivo do discipulado. Ser discípulo e ser discípulos deve ser o estilo de vida de um cristiano, de alguém que conheceu o amor e a graça de Deus. Todos os aspectos da vida, sejam física, emocional e espiritual, devem estar involucradas e refletir este estilo. O estilo de vida de Jesus ilustra a piedade cristiana genuína. Quanto a desarrollar um estilo de vida, em la dimensão física, Deus, el Creador e Salvador de la totalidade del ser humano, chama a cada um a buscar as normas mais elevadas de saúde. Aqui estamos falando em aspecto físico. De acordo com as Escrituras, a saúde é um dom e uma bendição que devemos administrar como mayordomos. Protegemos nossa saúde quando está ameaçada. Trabalhamos para conseguir sua restauração. Para preservar a saúde, Deus espera que nos abstengamos de hacer, comer, beber ou pensar lo daninho. Também ordena o uso moderado de lo bueno. Habla, por exemplo, de la gula, del domínio próprio, etc. Então, quando hablamos aqui deste aspecto, deste último aspecto que hemos hablado aqui, este último objetivo, que é desarrollar um estilo de vida, este desarrollo deste estilo de vida tem que ver com a dimensão física, e isto quer dizer que nós devemos cuidar de nosso corpo, de nossa saúde, porque somos templos do Espírito Santo. E isto quer dizer duas coisas, quer dizer abster-se de lo malo, cuidar para não utilizar ou fazer coisas que puedan dañar nosso corpo. Habla de la moderación también, como por ejemplo la gula, que debemos ter domínio próprio. Então devemos cuidar de lo que comemos, de quanto comemos, certo? Comer exageradamente é falta de domínio próprio, é gula e é pecado. Se você mira a lista de obras de la carne que Pablo menciona em Gálatas, capítulo 5, usted vê que de las obras de la carne é exatamente a glutonaria. Então, há que ter equilíbrio, há que evitar coisas que possam perjudicar, dañar a saúde de uma pessoa. Deve-se fazer coisas que vão ajudar a manter a saúde, fazer atividades físicas, comer corretamente, uma boa alimentação e não comida chatarra, como dizem aqui, comida que simplesmente mata a fome, sacia a fome, sacia el hambre, pero no tiene nutrientes adequados. Entonces, los cuidados médicos también, se uno está con algún problema, recurrir a un médico, utilizar remédios adequados y mantenerse bien. Esto es parte de este estilo de vida. Debemos cuidar de nuestra salud, de nuestro físico, porque somos templo del Espíritu Santo, y es por medio de este cuerpo físico que nos relacionamos aquí en este mundo. Es el instrumento para la predicación del Evangelio. Entonces, desarrollar un estilo de vida sano y que agrade a Dios, que glorifique a Dios,
en la dimensión física, la dimensión social o emocional. Los seres humanos son por naturaleza seres gregarios. Dijo el Creador, no es bueno que el hombre esté solo. El inmediato establecimiento del matrimonio, como vemos en Génesis capítulo 2, del 18 al 25, la comunión diaria con Dios, como vimos en Génesis 3, 8 y 9, señalan la importancia de las relaciones saludables. El estilo de vida del discípulo debe reflejar salud en esta dimensión. Jesús presenta la regla de oro como la norma suprema para las relaciones humanas. Entonces, en el aspecto social y emocional, también debemos desarrollar un estilo de vida sano, saludable, de acuerdo con las orientaciones que Dios nos da en su palabra. Entonces, así como cuidamos de la dimensión física, también debemos cuidar de esta dimensión social y emocional. Tener buenas relaciones, arreglar nuestras relaciones, tratar de ser personas de hecho conforme lo que vemos en la Biblia. Y ahí tenemos el texto de Mateo 7:12 que nos enseña esta regla de oro que está aquí. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, en esta dimensión espiritual, la regla es tratar a los otros como nosotros debemos ser tratados. Y cuando uno nos enoja o nos daña en nuestras emociones, debemos poner esto en la presencia de Dios, debemos orar, como la Biblia dice, que nuestro corazón no debe estar lleno de raíz de amargura, y etcétera, etcétera. Entonces, nuestras emociones también deben estar a diario en la presencia de Dios. Debemos confesar a Dios las cosas que no están bien, que no nos están agradando, que nos están afectando, y orar para que el Espíritu Santo pueda sanar, pueda nos enseñar, pueda nos restaurar en cada una de estas áreas de nuestra vida. También la responsabilidad personal. Cada acción, palabra y actitud ejerce una impresión o marca. Lo podemos llamar influencia. La Biblia insta a ser responsables en el uso de este poder y llama a los cristianos a ejercer su influencia para inspirar un comportamiento bueno y noble. Entonces debemos desarrollar un estilo de vida con responsabilidad personal. Debemos estar conscientes que nosotros siempre vamos a estar influenciando a otros y obviamente también vamos a ser influenciados. Entonces, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes van a influenciar. Y ahí debemos nos acordar de la palabra que Dios dijo a Abraham. Él dijo, sé tú una bendición. Esta debe ser el blanco que nosotros, el objetivo que nosotros debemos ter para nosotros. Señor, ayúdame a ser bendición, a influir a las personas de una manera buena, agradable, responsable, conforme a tu palabra. ¿Ok? Entonces, un estilo de vida que no es una mala influencia, pero sí una buena influencia a otras personas. En Romanos 14, 13, 19 y 8, Pablo escribió, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, nuestra vida debe contribuir para la paz, para la edificación de las otras personas, para el crecimiento de las otras personas, y no ser piedra de tropiezo a ningún hermano.
El discípulo de Cristo buscará identificarse con las normas bíblicas que causarán un impacto poderoso sobre el yo y sobre otros, o sea, sobre uno mismo, sobre su propia vida y sobre la vida de otros. En este sentido, un cristiano debe vivir una vida sencilla, libre de ostentación, de gastos innecesarios y de cualquier espíritu de competición. El discípulo debe tener un compromiso total con Dios y busca complacer a Dios por encima de cualquier otra cosa. Gran cuidado debe ejercerse en la selección de material de lectura, vocabulario, recreación, música, radio, televisión, internet, etc. Entonces, debemos ejercer cuidado en todas estas cosas para que nosotros estemos bajo las normas bíblicas y los principios bíblicos y para que también otros puedan ser influenciados por nuestra vida, por nuestra actitud, por nuestras palabras, de forma positiva. De forma muy resumida, muy sencilla, como dijo otra vez Dios a Abraham, sé tú una bendición. Debemos desear y orar y decir, Señor, ayúdame a ser bendición. Deseo ser bendición a las personas que me cercan, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, en el lugar donde trabajo, en todas las partes. Quiero ser bendición. Ayúdame. Otro aspecto de lo que hace parte del desarrollo del estilo de vida es exactamente la responsabilidad espiritual. Consiste en ser disciplinado en su vida devocional. El estudio de la palabra, la oración privada y la adoración son la base, el cimiento de todos los otros aspectos de la vida del discípulo. El desarrollo y la madurez en los otros aspectos, físico, social, personal, etc., dependen principalmente del compromiso espiritual. Esta es la fuente para llenarse del Espíritu, para adquirir sabiduría, para producir los frutos del Espíritu. Si no hay vida espiritual, no hay vida en ninguna otra área. Y lamentablemente este aspecto es bastante negligenciado por muchos cristianos, incluso por pastores y líderes. Y hay que poner responsabilidad. Tenemos que, como discípulos de Cristo, desarrollar el estilo de vida con esta responsabilidad espiritual. Todos los días, busque un tiempo, un horario que le sea más favorable, sea por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, no importa cuál sea el horario, pero tenga un horario específico en que usted pueda leer la palabra, en que usted pueda tener su tiempo a solas con Dios en oración y adoración a Dios. Esta es la base para todos los otros aspectos, físico, social, personal, dependen de esto. Si no cuido de este aspecto, todos los otros van a sufrir también. Y de nada sirve que yo esté desarrollando bien mi vida física, mi vida social y emocional, mi vida personal, si no estoy desarrollando mi vida devocional o espiritual. Porque es aquí a donde voy a tener exactamente mi relación con Cristo. El estilo de vida de Jesús ilustra la piedad cristiana genuina, su dependencia total de Dios, su hábito de adorar a su Padre, su vida de oración y su interés apasionado por complacer a Dios. Sirven como un modelo para que todos lo imitemos. De esta forma debe ser nuestra vida total y así debe ser, es un discípulo. Dependencia total de Dios, hábito de adorar a Dios, vida de oración, interés apasionado en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Esta es una característica de un discípulo. Un discípulo desea hacer la voluntad de Dios. Este es el modelo. Y para reflexionar, finalizando la clase de hoy día,
Palabras de Carlos Moreira. Dice, el discipulado no es solo enseñar lo que aprendes, sino vivir lo que enseñas. Bendiciones, que Dios les esté bendeciendo y ayudando y que podamos vivir el estilo de vida de Jesús como sus discípulos y influenciar así a otros. Hasta la próxima clase.